ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba tan desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con los sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos, se intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes, de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, y aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, me abandono en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo.
Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En silencio contemplamos a Jesús muerto por nosotros. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridos hermanos, que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, OREP Comunidad CJ, o de nuestro perfil de Facebook, Iglesia San José de Valencia, o quienes nos escuchan a través de su estación 97.5 FM, La Voz de Dios. Estamos celebrando el Viernes Santo, en esta solemne liturgia de la muerte del Señor. Es el único día del año litúrgico en el que no se celebra la Santa Eucaristía, sino que tenemos una celebración litúrgica particular. Contemplamos el misterio de nuestro Señor Jesucristo muerto, el Hijo de Dios
que se hizo hombre y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Hemos escuchado las lecturas que nos presenta la Iglesia en la liturgia de la palabra, la sublime y épica profecía de Isaías, el cántico del siervo sufriente, el Salmo, y también este precioso texto de la carta a los Hebreos, que nos habla del sumo sacerdote que ha penetrado a los cielos con su propio cuerpo, con su propia carne, entregando su propia vida. El Evangelio, según San Juan, nos ha narrado la historia de este acontecimiento, ciertamente trágico y doloroso, pero también glorioso, porque ha sido el que nos ha otorgado la vida, la salvación y el perdón de los pecados. Sencillamente vamos a subrayar en el texto del Evangelio y también de este misterio de la muerte de Jesucristo nuestro Señor en la cruz, dos fidelidades. Repito, vamos a subrayar dos fidelidades. O sea, dos personas que fueron fieles. Podríamos subrayar ciertamente varias infidelidades, sobre todo en el texto. La infidelidad de Judas, que traiciona a su amigo e incluso va a la cabeza del pelotón que lo detiene. La infidelidad de Pedro a la palabra dada, porque dijo que no lo iba a negar y lo negó 3 veces. La infidelidad de los sumos sacerdotes a su patria y a sus convicciones, que fueron capaces de decir, por entregar a la muerte a Jesús, este sacrilegio espantoso, nosotros no tenemos más rey que el César. Hay que ver que son bien hipócritas, ¿verdad? O la infidelidad de Pilato, infidelidad a la justicia, que condenó a Jesús sabiendo que era inocente y consciente de que tenía poder de condenarlo, como tenía también poder de soltarlo. Pero no vamos a subrayar estas infidelidades, sino dos grandes fidelidades. En primer lugar, la fidelidad de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor, porque Él, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que crea en Él no muera para siempre, sino que tenga vida eterna. Jesús, por amor a ti y a mí, lavó los pies a los discípulos, es decir, se hizo esclavo hasta, como lo dijimos al principio, someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Jesús pudo haberse librado. Jesús pudo haberse librado físicamente de quienes lo estaban apresando. Jesús pudo haber dado un maravilloso discurso. No habían sido unos soldados, unos guardias que episodios anteriores del Evangelio de San Juan los enviaron a apresar a Jesús, y ellos regresaron sin Jesús y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. No podía Jesús, haciendo uso de su lengua, de su verbo, verse librado de toda esa situación, pero Jesús aceptó. Jesús se sometió a esa injusticia espantosa por amor a ti y a mí, por fidelidad al Padre y también por fidelidad al plan de salvación para ti y para mí, que contemplaba que el único justo fuera el siervo sufriente que profetizó Isaías en la primera lectura. Así que Jesús, por amor a ti, por amor a mí y por amor al Padre, fue enteramente fiel, sometiéndose al escarnio, a la burla, a la injusticia, al dolor, al sufrimiento, a la vergüenza, a la muerte y al sepulcro.
Uno podría pensar, ciertamente, se trata de una tragedia, de una terrible injusticia. Eso es verdad, eso es verdad. Históricamente, qué tragedia tan grande. Pero es el momento ahora de presentar la segunda fidelidad, y es la fidelidad del Padre. La fidelidad del Padre. El Padre eterno, fiel con Jesús y fiel con nosotros. El Padre eterno, fiel con Jesús y fiel con nosotros. En primer lugar, vamos a mencionar como primero lo segundo que dije, fiel con nosotros, porque nos entregó a su Hijo. Incluso lo entregó a Él a la muerte para que nosotros tuviéramos vida. Y el Padre fue fiel con Jesús, con Jesucristo, su Hijo, porque no lo dejó solo. Pero podemos pensar una cosa, con cierta, no sé si utilizar esta palabra, con cierta malicia. Si el Padre no dejó solo a Jesús, ¿por qué permitió que muriera? Si el Padre no dejó solo a Jesús, ¿por qué permitió tanto dolor y tanto sufrimiento en su Hijo? Puede resonar aquí esta misma pregunta cuando se trata del sufrimiento de los inocentes y de los pobres. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios está con nosotros, ¿por qué suceden estas injusticias? Si Dios está con nosotros, ¿por qué la humanidad está asolada por el COVID-19? Por poner un ejemplo, entre tantos problemas que tiene la humanidad. ¿Dónde está Dios ante el sufrimiento de los pobres y de los inocentes? Podríamos repetir, y perdónenme que sea spoiler de una película preciosa que a todos les recomiendo que la vean, La Cabaña. Cuando Mac, si no saben quién es Mac, pueden ver la película. Se la recomiendo verdaderamente. Cuando Mac tiene una conversación con papá, que es Dios, y le dice: conozco esa historia, la historia de tu hijo, lo dejaste morir, lo dejaste solo. Podríamos pensar de verdad, o sea, podríamos solidarizarnos con Mac y pensar que verdaderamente Dios ha dejado solo a Jesús y que ha dejado solos a todos los que sufren. Pero ahí viene la fidelidad de Jesús, la fidelidad del Padre con Jesús. Y la fidelidad del Padre con Jesús es esta: lo levantó de la muerte, lo resucitó. Y vamos a contemplar y vamos a celebrar la fidelidad del Padre que resucitó a su Hijo mañana en la fiesta, en la solemnidad de la resurrección del Señor, en la vigilia pascual de la noche santa. Aquí todo adquiere sentido. Así, Jesús ha probado la muerte y de la muerte lo ha sacado el Padre. Así, nuestro peor enemigo, que es el mal y que es la muerte, no es la última palabra sobre nuestra existencia. Porque si un inocente ha sufrido tanto y de forma tan injusta, hay uno que hace justicia y que lo levanta de entre los muertos. Ya la muerte no tiene poder sobre Jesús. Y si es así, la mano de Dios está sobre todos nosotros, también sobre los. Sí, problemas técnicos. La mano de Dios está también sobre todos los que sufren y también sobre quienes piensan que no hay salida
ante la situación difícil que están atravesando. Dios no es el origen del mal. El mal, los sufrimientos, los dolores, las injusticias son consecuencia del pecado de los hombres, que somos libres y nuestras acciones tienen consecuencias. Por eso somos libres, pero también somos responsables. Y Dios respeta la libertad de cada ser humano libre. Y el pecado ha ocasionado un desorden espantoso. Sin embargo, el pecado y la muerte no tienen la última palabra sobre ninguno. Dios es más poderoso, por ejemplo, que el COVID-19. Y el COVID-19 en algunos días, meses, años, quién sabe, ya será historia. Habrá avanzado la ciencia médica, habrá avanzado la conciencia de la humanidad, pero será historia. Eso es algo verídico. Será vencido tarde o temprano. La ciencia, pero también el poder de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Sin embargo, los que a lo largo de esta vida ya han experimentado la muerte tienen un consuelo, porque en Cristo Jesús, el que recibió tantos azotes, tanto dolor, tantos golpes y sufrió en carne propia la muerte, Él resucitó por la fidelidad del Padre. Es el momento entonces para meditar acerca de la muerte redentora de Cristo, que nos ha abierto un abismo y le da sentido incluso al sufrimiento presente, al dolor y hasta a la misma muerte. Ver la cruz es darnos cuenta cómo todo va adquiriendo un nuevo sentido, porque es saber que esta cruz gloriosa en la cual adoramos a nuestro Salvador representa precisamente su victoria más grande, porque la muerte en la cruz ha sido vencida y uno que la sufrió es el que está vivo y nos alienta en el sufrimiento y en el dolor de nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos permita entonces comprender este misterio, nos permita contemplar la cruz, mirar al crucificado, mirar al que traspasaron y darnos cuenta de que nuestra vida y que la vida de los nuestros sí tiene un sentido, porque se lo ha forjado la cruz de Cristo nuestro Salvador, por quien hemos recibido la redención, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Amén. Vamos en este momento a realizar la oración universal. La Iglesia, adorando a Jesucristo y con plena fe en el valor infinito del sacrificio redentor de la cruz, presenta al Padre por Jesucristo, muerto en ella, las intenciones del mundo y de la humanidad. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios, Padre Todopoderoso. Hacemos un momento de silencio y oramos por la Santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para el bien de su Iglesia, como guía y pastor de su pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo, Monseñor Reinaldo, a quien pedimos de un modo particular por su salud, por todos nuestros obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño y un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo
testigos más convincentes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios, nuestro Señor, les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y paga a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran, fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habiendo intercedido ante el Padre por toda la humanidad, por Cristo Jesús muerto en la cruz, nos preparamos nosotros ahora para el siguiente momento de la celebración, que es la adoración a la Santa Cruz. Mirad el árbol de la cruz.
donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid, adoradle. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradle. mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid, adoradle. En tu suplicio y malherido en tu sangre, oh Jesús, esparcida por el suelo, derramada en la cruz, desprendido de ti mismo, consumido por el dolor. En las burlas y las risas, tus caídas y agonía, los azotes, las espinas que coronaron tu dolor, sostenido por amor en la cruz. Así me has amado, Jesús, hasta dar tu último respiro. Me amaste, Jesús, y ahora que estás vivo, sigues conmigo y tu amor es el mismo, hasta dar tu último respiro. Me amaste, Jesús, y sigues conmigo. Y sigues conmigo. Y los clavos de tus manos hundidos hasta el dolor, y la lanza del costado que atravesó tu corazón, con los brazos extendidos, y hoy tu amor es el mismo, Hasta dar tu último respiro. me amaste, Jesús, y ahora que estás vivo, Sigues conmigo y tu amor es el mismo, hasta dar tu último respiro.
tu último respiro. Me amaste, Jesús, y ahora que estás vivo, Sigues conmigo y tu amor es el mismo. hasta dar tu último respiro. Me amaste, Jesús, y sigues conmigo. Y sigues conmigo. Y sigues conmigo. Fieles a las recomendaciones del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. Herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega al corazón causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la pena del malherido, que como cordero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano. Fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó, y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón, y encumbrado en aquel madero me das la vida por tus heridas, oh Jesús, y contemplarte así yo quiero, también muriendo para dar vida a tu amor en mí, para dar vida a tu amor.
desata tu amor en mí. Estamos a punto de finalizar la celebración litúrgica de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a continuar en este ambiente de adoración y de contemplación de Jesucristo nuestro Señor, muerto en la cruz por nuestros pecados para nuestra salvación. Y en esta expectativa, los cristianos esperamos la resurrección de Jesucristo nuestro Señor y nuestra participación en ella. Así, mañana, Dios mediante, tendremos la solemne vigilia pascual de la resurrección del Señor. Estén atentos entonces a nuestras redes sociales, el canal de YouTube OREP Comunidad CJ, el perfil de Facebook Iglesia San José de Valencia y su estación de radio La Voz de Dios 97.5 FM. Seguiremos con la programación de nuestros días santos. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.